Señor Jesucristo, amado Dios, tú eres grande, eres maravilloso, digno de toda oración. Estamos colocando en esta mañana en tu mano la vida de tu siervo, nuestro hermano Germán. Es el vaso que usarás para bendición de cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso rogamos que le uses, o que tu palabra sea glorificada. Mi Dios, asístele con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Cada que nos enfrentamos a tu palabra de nueva, Señor Jesucristo. Cada vez que tú envías palabra en nuestras vidas, hay algo nuevo para nuestras vidas y hoy no será la excepción, Señor. Usa tu siervo, Señor, con poder, con autoridad. Que tu palabra en esta mañana quede impregnada en la vida de alguien, Señor Jesucristo. Oh, amado Jesús, habla a cada uno de estos hombres, Señor. Habla a mi vida, Señor Jesucristo. Necesito oír tu voz en esta hora, Señor Jesucristo. En tu nombre, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, amén y amén. ¿Uno tiene una alabanza para el Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Saludos a los que van a saludar en el nombre de Jesús y vamos a saludar a los que ya saludé. Muy saludado. Vamos a abrir en Efesios, capítulo 4. Leámoslo desde el 1. Efesios 4, 1. La iglesia en Efesios. La carta que escribió Pablo desde la prisión. Yo pues, pero en él. Sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos Pues a los vamos otros a, en amor. pues vamos a empezar porque hubo una interrupción ahí. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de toda ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí soportándonos en esta fundación. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Paz aquí en este lugar. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de restauración. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Vamos a empezar esta predicación. Gloria a Dios. La palabra habla de un solo bautismo, no habla de dos ni de o práctica, habla de un solo bautismo que fue el que quedó registrado. Pero en realidad salen dos bautismos, que está el bautismo de Juan. Y nosotros vemos, sí, en agua, y nosotros vemos que los que se bautizaron en el bautismo de Juan, que era un bautismo llamando al pueblo israelita que se preparara en arrepentimiento, como dice en Juan capítulo 4, el versículo 1, dice que en aquel tiempo vino Juan el Bautista bautizando para arrepentimiento de sus pecados. Vamos a leerlo aquí más bien. Mateo 4 es Mateo 4. Arrepentidos y traídos de evangelio. Mateo. Mateo 3. En Mateo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos tenían que arrepentirse de sus pecados porque estaba para empezar el ministerio de el Mesías que ellos están esperando, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el reino de los cielos se había acercado. Entonces aparece ese bautismo primero para los judíos, pero a muchos de los que se bautizaron en ese bautismo de Juan, como en Efesios 19, que les tocó que volverse a bautizar. En Hechos 19 les tocó volverse a bautizar, pero en el nombre de Jesús.
capítulo 4. Vamos a ver aquí el capítulo 4. O sea que esto viene siendo prácticamente lo que se da hoy en día, que hay muchas personas que han sido bautizadas en los títulos. Cuando tienen la revelación, son bautizados en el nombre de Jesús. Capítulo 4, versículo 11. Hechos 4:11. Está en la tierra. Hechos capítulo 4, veámoslo desde 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, estamos aquí hablando de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada. Los que estamos reprobando el bautismo en el nombre de Jesús. Por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. Ese es el cimiento principal de la salvación para el hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta parte es importante entenderla. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. No es en el nombre de María, de José, de Plutarco, del pastor tal, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Y esto también excluiría al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si en el nombre de Jesús solamente hay salvación, en ese bautismo no hay salvación. Aquí lo está diciendo Hechos 4:2. 4, 11, 12, no lo está diciendo hermano, lo está diciendo la Biblia. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Entonces, yo quería explicar algo sobre la Biblia. En la Biblia textual Reina Valera hay una explicación sobre Mateo 5:7, que dice que Mateo 5:7, perdón, 1 Juan 5:7. Vamos a buscar primero Juan 5:7. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Santiago. 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Biblia textual de Valera, Dios está preocupado por corregir algunas errores que el hombre, la Iglesia Católica ha metido en la Biblia. Y ahí explican de que este versículo fue introducido en la Biblia en el siglo IV. Al principio iba en una margen y después lo metieron en el texto y explica ahí que dice este versículo es espurio, no es puro. Y que este versículo va en contra del contexto de este capítulo. La Biblia Cadoc, y hay otras dos Biblias, las cuales no recuerdo el nombre también, traen una corrección de Mateo, Mateo 28:19, que dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí explican, en la Biblia Cadoc le llaman la Biblia metánica, es una Biblia de judíos mesiánicos que han hecho esa tradición, esa traducción. Y entonces ellos explican ahí, hemos buscado los manuscritos más antiguos y más fidedignos. Y en estos manuscritos dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, dice ahí. Y también se explica de que eso fue introducido por la Iglesia Católica también. Entonces, en Hechos 2:38, ¿quién estaba hablando ahí? El Espíritu Santo a través de Pedro, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y él
Y entonces cuando él les explica la cuestión con que Jesús fue, por qué Jesús fue crucificado, ellos se sienten compungidos y se dan cuenta de que mataron al Salvador del mundo, pero también se dan cuenta que ese Salvador del mundo resucitó. Entonces ellos sienten un arrepentimiento y dicen, ¿ahora qué haremos? Pedro les dice, arrepentidos y bautizados de cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y van a recibir un bono que es el Espíritu Santo. Porque usted... El bautismo del Espíritu. A ver, entonces, aquí en Hechos hay una promesa que el Señor tiene, que se habló en Hechos capítulo 2, que el Señor que iba a llenar a toda carne, viejos, ancianos, del poder del Espíritu Santo. Eso que les dijo él, quedados en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, llenos del Espíritu Santo. Y usted fue diseñado para que el Espíritu Santo more en usted. Amén. No para que usted moren demonios que los quieren destruir, sino el Espíritu Santo. Entonces, bautizarse en el nombre de Jesús no es un oprobio como dicen algunos. Algunos dicen que Pedro hizo trampa para que creyeran en Jesús. La Biblia, Dios no usa trampas porque la Biblia es la verdad. Y hacer artimañas y trampas es mentir. Otros dicen que era para judíos, no. En Hechos, Pedro, Juan, los discípulos predican para la iglesia, los gentiles que se convirtieron. Es cierto, hermano, que cuando pasó el pueblo de Israel por el mar, que fueron bautizados. Ese es un ejemplo que el Señor da para que nosotros comprendamos que el bautismo, cuando ellos pasaron por el mar, ¿qué fue el bautismo ahí? Dios los salvó de la condena que les iba a llegar. Porque lo más lógico es que si Faraón les casaba, mataba a todo el pueblo. Para darle ejemplo a otros esclavos que ellos tenían de que no se podían volar porque si volaban los mataban. Entonces es un ejemplo de que Dios los salvó ahí. Y hoy, por medio del agua, y no tenemos un mar rojo, tenemos un río, tenemos una pileta. Y hoy somos nosotros bautizados en el agua. Entonces vamos a Romanos capítulo 4, 6, vamos a mirar. Romanos 6. Dice el versículo, ¿no sabéis que 6:3? Dice, o no sabéis, es una pregunta, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo. La palabra bautizo, que es la palabra original, implica que es decir, sumergido. No es asperjado, sino sumergido. Hay un pastor etíope que reúne multitudes allá en Etiopía. Y él lo que hace es reúne a todo el pueblo. Son grandes cantidades. Y él saca una manguera, así como hace Jorge Barón, y le rocea agua a toda esa gente que ya quedaron bautizados. No es así. Así en Etiopía no hay río. En el tocar que adorar. En Etiopía pueden haber pilas, pueden haber pozos. Amén. Entonces, es como manda la palabra. Sumergido. ¿Y por qué sumergido? Porque aquí lo vamos a mirar aquí. Porque somos sepultados juntamente con él. Con él para muerte por el bautismo. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros somos sepultados en esa agua, ese hombre viejo, pecador, desobediente, rebelde, muere y quedó ahí sepultado. Hace una nueva criatura. Y dice la palabra aquí,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nuevamente. Entonces, cuando el hombre sale del agua, se supone que ese hombre pecador quedó allá, Sí, Señor. muerto, y va a salir un hombre nuevo, obediente a la palabra de Sí, Dios. Señor. Un hombre nuevo que va a vivir y respetar los mandamientos de Dios, Amén. que va a dejar esa vida de pecado, de maldad, para obedecer al Señor. Amén. Y usted dice que eso es imposible, ¿no? Hay muchos hombres que salieron de las ollas y hoy son hasta predicadores de la palabra. Son Amén. Gloria a Dios, amén. Y Dios a usted lo puede tener para muchas cosas grandes. Amén, amén. Dios quiere devolverle a usted la dignidad. Entonces, ese es el simbolismo del bautismo. La muerte, como en Egipto Dios lo salvó por medio del agua, aquí Dios te está salvando también por medio del agua. El bautismo. Sí, Señor. Es un ritual que el Señor está haciendo. Vamos a leer también Colosenses 3:17. Eso también lo confirma, ¿no, Manuel, hermano? Amén. El bautismo que corresponde ahora. Nos salva, nos Eso quita. también hay que ver. Ahora vamos para allá. Señor, amén. Pero lo bautizó Colosenses 3. en agua, ¿no? Sí. No habla la Biblia de eso. Ah, sí. Y ahí si lo encontró, léalo. Tanto juego, ¿no? Ya lo encontró. Cuando ellos encerraron que apareció Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea, aquí la palabra nos está enseñando que todo lo que nosotros realicemos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Entonces, usted hoy va a salir a vender su producto, ¿no? Voy a ir a vender este producto en el nombre. Todo lo que hagamos, amén. Entonces, cuando habla de todo, es el 100%. Señor. Si yo hago el 99%, no estoy haciendo todo. Eso nos dice, Me falta un 1%. Entonces, todo eso incluye el bautismo. eso nos dicen solo Jesús, ¿no? Porque. A ver, entonces incluye, ahí está incluyendo el bautismo, que hay que hacerlo en el nombre de Jesús. En ese nombre, en el único en el cual hay salvación. Sí es. Hay que hacerlo solamente en ese nombre. Amén, amén. Entonces, hay otro artículo que puede ser duro para los que se oponen al bautismo en el nombre de Jesús. Muchos van a venir, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades, y el Señor les va a decir, alejados de mí que no os conozco. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad les dicen. ¿Por qué? ¿Qué más maldad es que rechazar el nombre de Jesús? El nombre del que construyó la salvación para nosotros. Los que rechazaron ese nombre santo, ese nombre bendito, ese nombre al cual le temen los demonios. Amén. Sí, Señor. Imagínense, y que tiene autoridad sobre todo, hasta sobre los demonios. Amén. Imagínense, Jesucristo se enfrentó a un ejército. Y usted dice, ¿cuál ejército? El endemoniado gadareno se hacía llamar Legión. ¿Por qué? Porque él estaba mostrando la cantidad. Como quien dice que eso es como una intimidación. Somos 2000 contra usted. Eran miles. Va para una pregunta. Legiones. ¿Por qué los cerdos prefirieron, por qué los espíritus prefirieron que le echaran a los cerdos? Porque los espíritus buscan cuerpos, ¿para qué? Para a través de ese cuerpo hacer mal. Para morar en el... Un espíritu usted le puede mandar dardos, pero si usted es fiel a la palabra de Dios, usted tiene el escudo de la fe, para que ese dardo no le haga. Pero si el espíritu toma un cuerpo, a través de ese cuerpo puede hacer maldad, puede violar, puede matar, puede robar, puede dañarle la fe a otro. Entonces ellos buscaron esos cerdos. Y la legión era entre 2000 y 4000. Y esos 4000 demonios tuvieron que obedecer a Jesús. Amén. A ese nombre que es sobre todo nombre. Cuando el demonio dice, el Espíritu Santo dice, somos legión, legión no es nombre, sino que quisieron intimidar al Señor. Legión somos muchos. Usted aquí conmigo con nosotros no puede.
Entonces, Imagínese, ese hombre, esos espíritus lo querían matar, lo echaban al fuego, lo golpeaban, lo harían golpear. Y ese hombre resistió, pero los cerdos no, eran 2000 cerdos, no resistieron. Y lo que estaba buscando él, matar a ese hombre, lo consiguió no 2000 cerdos. Aguantaron la presión de los demonios. Entonces, Dios hoy nos está llamando aquí que todo lo que usted haga, hágalo en el nombre de Jesús. Gálatas 3:27 también habla En del ese bautismo. nombre hay poder y hay autoridad. Amén. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Amén, diablo. Tengo palabras en el nombre del Señor Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Gloria a Dios, amén. Entonces dice, eso nos habla, Sí, ¿no? La iglesia habla la- eso nos puede hablar sobre la armadura en Efesios capítulo 5. Todos los que habéis Amén. Eso, Gálatas. Sí, entonces la armadura de Dios, ¿qué es una armadura? Es una protección para el soldado. Es una usted ve el mar usa esas cosas plásticas y eso es una armadura moderna. Esa es la protección para Sí, la gran armadura. sí. Y los soldados usaban lo que explica ahí en Efesios capítulo 6, lo que explica ahí. armadura de hierro. La armadura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted está bautizado en el nombre de Jesús, usted recibe esa armadura. Lo Si creo. usted no está bautizado, usted no recibe esa armadura. Porque es un requisito que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, dice. Para que usted pueda recibir esa armadura. Porque una armadura es un revestimiento, es una protección para uno librarse del enemigo. Eso es una armadura. Aleluya, gloria a En Dios. primera de Pedro 3:21. Oh, hay inmenso poder en el nombre de Jesús. En primera Habéis sido bautizados en su nombre de Cristo. Está Pedro, revestido. amén. Primera de Pedro 3. Aquí la encontramos ahí. ¿Pues qué? 3, leámoslo del 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca por la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas aquí por agua. ¿Ven? Entonces, seguimos mostrando aquí con lo que preguntó el hermano ayer ahora. Dios, por medio de esta agua, hizo una barca y salvó a 8 personas, a Noé, La familia. los 3 hijos y las 3 esposas y la esposa de Noé. amén. Entonces, el bautismo es un ritual que se hace para salvación, pero hay una cosa. Algo simbólico. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitan. Hay una lectura que hace la Iglesia Trinitaria y dice que el bautismo que corresponde ahora a esto no salva. Entonces, están cambiando este pronombre que es nos por el negativo no. Pero la palabra no dice ese no, dice nos. O sea, a nosotros nos salva. Nos salva. Amén. Nos es una contracción de nosotros. Nos salva. Pero hay un detalle aquí. No quitando las inmundicias de la carne. Cuando usted se bautiza, usted no quiere decir que usted Ya quedó. ya quedó Perfecto. sí, perfecto, sin pecado. Terminada, ahora no. Como hemos dicho otras veces, Eso se habla. en algunas fundaciones los rescatados dicen que el proceso dura 9 meses. Hay unos psicólogos que dicen que después de 5 años usted tiene bastantes posibilidades. Antes de los 5 años usted tiene muchas posibilidades de recaer, dicen ellos. Otros dicen que después de los 10 o 11 años ya hay menos posibilidades todavía de recaer. Pero nosotros estamos en un proceso Amén. que es toda la vida. Amén, amén. El hermano Javier debe tener por ahí unos 50 años, me imagino. 58.
cucho. 58 años. Está cucho. Sí. Hace como 9 años y en esos 58 años él está en ese proceso todavía. Porque estamos en un camino de perfección. Y el enemigo manda circunstancias, pruebas, trampas para hacernos volver atrás. Amén. Y entonces hay que estar metidos en Jesús para que Jesús nos guarde de volver a recaer. Amén, amén. Porque el hecho de que hayamos sido librados de ese flagelo de la droga, ese hecho no fue por mi fuerza. Y yo sé que muchos drogadictos, la mayoría de los drogadictos, no se sienten bien en esta vida. ¿Qué pasa con los sueños, hermano Germán, que uno se sueña recaído? A veces el Señor puede ser que el Señor lo está a uno advirtiendo para que usted. Son revelaciones, ¿verdad? Sí. Sí, mostrándole. Anoche me soñé que me había estrellado, pero que estaba Bebiendo. pasado de copa, así, en amor. De pronto puede ser que yo no tengo esa especialidad como Daniel de interpretar sueños, pero yo pienso que, como José, yo pienso de que de pronto el Señor nos está advirtiendo que va a venir una circunstancia que nos va a poner a prueba. Entonces, preparémonos desde ahora para en esa prueba no volver a caer. Amén. Siento que- La tentación, Con así todo es. eso quiero tomar una palabra, lo que pasa es que mi vida ha tenido esos sueños también. Él se soñó que había estado fumando, se ha recaído. Y más de uno desde que tuvo el sueño, el El hermano, otro día recayó el pelado se bien. recayó más de uno, y se recayó el ranchero, se Sí, recayó Es el Señor mostrándole lo Y que va a también puede pasar. ser una también advertencia para el resto de los que estamos aquí. Amén. Porque no todos sueños es revelación de Dios. Amén. Yo me leí el libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. Sigmund Freud, él Simón. mira los sueños como recuerdos, frustraciones que uno ha tenido, cosas que uno ha visto, deseos que uno tiene y que no se le han... Él lo mira así. Pero también hay sueños que son revelación de Dios. Entonces hay que hacer esta... Diferencia. Revelación del demonio, ¿no? A ver, Porque yo también me he soñado fornicando y eso no viene de parte de Dios. claro, no hay El enemigo. Esos son datos que manda el enemigo. Entonces dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, no quita esa costumbre que tenemos de pecar, Sino como el anhelo. sino como la aspiración a una buena conciencia. O sea, nosotros aspiramos a hacer un cambio en nuestra vida. Exactamente. Ya el hecho de usted ser bautizado, eso le hace creer de que usted ya no debe seguir en el mundo. Entonces, la salvación viene porque Jesucristo pagó Amén. la pena que usted debía pagar y la Amén. pena que yo debía pagar. Y ese es un cheque al portador. ¿Usted lo quiere recibir o no lo quiere recibir? Amén. Aleluya. Aquí puede venir alguien, aquí tengo un cheque de 100 millones. Ah. ¿Quién lo quiere recibir? No, papá. Y yo creo que todo el mundo se busca a ver quién llega primero. Ayer miraba en ese almacén de Small, en ese centro comercial Small que inauguraron la semana pasada. Hay un youtuber que mostró la inauguración de eso. Y hay una carpa larga de muchos metros y eso hay una gente así Uy, sí. haciendo cola. Así como la plata me gusta. Entonces el hombre dice, pero van a inaugurar ese Centro comercial. todavía no lo han abierto y hay una cola de cuadras. Mira lo que abrieron. Sí. Y entonces él pregunta cuál era la clave que había ahí. ¿Por qué razón? Sí, ¿por qué la gente estaba haciendo afuera? Y entonces él explica, el primero que entre a ese almacén recibía 300.000 pesos. El segundo que entrara a ese almacén recibía 200. 250 y el tercero creo que recibía 150 y los 97 después recibían de 75.000 pesos. Entonces por eso la gente estaba haciendo esa colísima, larguísima. Y yo creo que ya muchos
De los que estaban atrás, estos no alcanzaron. No. Únicamente los 100 primeros. Entonces, eso es el bautismo, esa es la salvación. Dios te pone el cheque. Usted lo Si quiere entrar de último o de primero. claro, usted lo recibe o lo rechaza. Y yo creo que muchos llegaron agiciados porque iban a recibir la plata y cuando encontraron esa cola larga, no, yo quería dar cola, ya no alcanzó. Entonces, Dios te pone esa salvación aquí. Amén. Pero usted también tiene que poner su parte. Amén. Anhelar llegar de primero. Entonces, este bautismo es para salvación. Hay un solo nombre que salva y es el nombre de Jesús. Amén. Porque no hay otro nombre. Y el 100% que usted tiene que hacer para agradar a Dios, Jesucristo hizo el 100% en su manifestación. ¿Sí? Entonces, muchos no entienden la actuación de Jesús. Cuando Jesús tuvo hambre, tuvo sueño, cuando Jesús durmió, cuando Jesús necesitó entrar al servicio, lo hizo como hombre. Pero cuando Jesús reprendió el mar, cuando Jesús reprendió la tempestad y le obedeció, cuando Jesús le dio la autoridad, ¿será que podemos seguir acá? Cuando Jesús reprendió a los demonios y ellos obedecieron, lo hizo como Dios. Cuando Jesús sanó a toda clase de enfermedades, lo hizo como Dios. Amén. Cuando Jesús vino a hacer la salvación aquí, dice en Timoteo 3:16 que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en espíritu. ¿Qué quiere decir manifestado? En carne. Él se mostró, se fue manifestado en la carne, Él se mostró en carne al ser humano. Se hizo visible. Invisible. En Isaías 52:6 dice la palabra. Un niño Un misterio grande, yo grande es el misterio de la piedad. Isaías 52:6. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Que Jesucristo fue la manifestación de Dios en carne, como hombre. Ezequiel. Los que no han comprendido eso lo siguen mirando como hombre, como un hijo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, ¿Será que podemos? he aquí estaré presente. Por favor, presten reverencia. Entonces, aquí está hablando Dios en espíritu. Aquel día estaré presente y Él estuvo presente entre su pueblo manifestado en carne. Colosenses dice, hablando de Jesús, que en el cuerpo de Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Plenitud es 100%. Amén. Entonces, en que el espíritu que le dio vida a Jesús era el espíritu de Dios. Ese espíritu que engendró en María, cuando nació el niño, cuando ese niño tuvo vida, aún desde el vientre, tanto que cuando él se encontró con Juan el Bautista en el vientre, Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo. Amén. Ahí dice que ese niño se estremeció adentro Aleluya. porque sintió la presencia de Dios. Amén. Entonces, por eso decimos que Jesucristo era totalmente Dios, porque como el Hijo de Dios, que fue el Espíritu Santo que lo engendró, que es Dios, la esencia de Dios es Espíritu y es un Espíritu Santo sin pecado. Amén. Entonces, ese Espíritu que lo engendró a Él fue el que le dio vida y es el 100% el que le dio vida. No es como dicen los de Soto Santiago, que el Espíritu Santo vino como él como paloma, no, eso fue una señal que le dieron a Juan el Bautista. Solo para Juan. Amén. Y que cuando dicen los de William Soto Santiago y William Branham, que cuando él iba a ser crucificado, el Espíritu Santo le quitó, no. Cuando él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa humanidad. Ese Jesucristo hombre, el Hijo de María, el Hijo del hombre, sintió El peso. el peso De del todo, pecado del ser humano. todos los seres humanos. Amén. Él sintió ese peso. Y entonces él clamó al Espíritu que le daba vida en este momento a él. Y para
porque ese cuerpo sintió como el desamparo de Dios. Y cuando nosotros andamos con Dios y pecamos, uno siente ese vacío, ese desamparo de Dios. Amén. Por eso David dice, mientras pequé se envejecieron Mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. ¿Por qué? Y dice, devuélveme el espíritu noble que me conforte. Devuelve tu espíritu a mí, que está diciendo David. Entonces, por eso él dice, ¿cómo que un Dios pidiéndole perdón a otro Dios? Porque no entienden la palabra de Dios. Amén. Jesús, como miramos ahora, en él habita toda la plenitud de la deidad, no es una tercera parte de la deidad. Es todo. Es el 100% de la deidad. En Isaías, el Espíritu de Dios, que se llama Jehová, allá en el Antiguo Testamento, dice que Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Y en Apocalipsis Jesús está hablando lo mismo. Ya en cuerpo glorificado, o sea que Él es Jesús, que significa Jehová Salvador. No significa, como dicen muchos, Salvador solamente, está diciendo que Él es el principio y el fin. Él no es ni el segundo ni la tercera persona, Él es 100% Dios, El Él es el primero y el primero, último. Él es el primero y único que puede Amén. salvar la humanidad. Amén. Y solamente en ese nombre hay salvación y, como dice en Hechos 2:38, perdón de pecados. Bautizarse en ese nombre no es como lo enseña la Iglesia Trinitaria como un oprobio, no, es una certeza de Es salvación. una honra. Es una certeza de que tus pecados son perdonados. Y es una grande posibilidad que usted abre ¿para qué? Para que el Espíritu Santo more en usted. Amén. Entonces hoy Dios está llamándolo a usted. Ya con esto termino. Aquí hay un texto de Isaías 54, 6, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inició sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá misericordia ¿Cuál será y mi es amplio perdonar? para perdonar. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inició sus pensamientos. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia. Y vuélvase a Dios. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá misericordia. ¿Cuál es amplio en perdonar? En Isaías 35, veámoslo del 1. 35. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como loza. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano del le será dada. Líbano le será dada La hermosura del camelo y el sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del del Dios nuestro. Amén. Está hablando de la manifestación que Dios Amén. iba a hacer en carne. Y habla de que cuando estamos en Cristo somos un desierto. Pero cuando llega Cristo, vamos a florecer. Amén, aleluya. Fortalecer las manos cansadas, amar, afirmar la rodilla. ¿Cuántos no estamos cansados de esta día que estamos llegando? De humillación, de maltratos, de pérdida. Entonces, Dios dice que Él quiere fortalecer esta vida tuya. Decía a los de corazón apocados, a los que viven tristes, a los que se lamentan, los que no tienen paz. Esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y Dios vino a salvarnos a nosotros tomando un cuerpo humano para demostrarnos de que el ser humano sí tiene posibilidades de salvación. Amén. Y como dice en el Salmo 24, abríos o puertas eternas. O sea, habla de que las puertas eternas quieren abrir, quieren ensanchar. Hay otras versiones que hablan de abrir las puertas eternas. Es una explicación más clara. Amén. Entonces, ábrase porque va a entrar uno grandísimo. Y los ángeles no entienden quién es ese grandísimo que va a entrar allá. Jesucristo. Y entonces preguntan, ¿quién es ese que va a entrar? Y Dios como que Dios le revela a un ángel y le dice, ese es Jehová de los ejércitos. Pero
ellos no entendían que era Jehová de los ejércitos porque ellos lo habían conocido en espíritu, no lo habían conocido manifestado en carne. ¿Y por qué le estaba entrando? Porque esas puertas de la eternidad estaban cerradas para el ser humano. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Amén. Y allá no va a entrar nada inmundo. Amén. Dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia y la mujer cuando estaba en el periodo se consideraba inmunda según Levíticos 19:15. Entonces la mujer se consideraba 15:19, se consideraba inmunda y antiguamente no había serena ni stay free, sino eran trapos que la mujer utilizaba para ponerse el día que tenía el periodo. Entonces el que tocara a la mujer o esos trapos se hacía inmundo y tenía que ir al sacerdote para ir inmundo. Entonces para ser limpio. No, para ser limpio. Entonces la justicia de nosotros es delante de Dios es inmunda. Entonces iba entrando, Dios manifestó en carne porque Jesucristo venció, porque Él vivió sin pecado. Entonces, Él pudo entrar. Y entonces vuelven como que dudan, ¿cómo así que este es Dios? Y entonces vuelve Dios y le revela a otro ángel, y este es Jehová de los ejércitos. Entonces Dios quiere que usted se bautice en el nombre de Jesús para que haga el 100% que Dios manda, para que bautice en el único nombre que tiene autorización para amén, toda la amén. humanidad. Aleluya. Y para que usted algún día pueda entrar, porque un día también se va a cumplir el Salmo 24. ¿Quién es esa que viene vestida de lino blanco, limpio y resplandeciente? Ábrase puertas para que ella pueda entrar. Y un ángel va a decir, esta es la amada del Cordero, amén, la iglesia del Señor, que viene porque Él está amén, esperando. amén. Y la preparó ¿para qué? Para celebrar una boda con ella. Amén. Entonces, ojalá todos los que estamos aquí, ese día podamos amén, entrar. amén. O sea que esa es la iglesia, pastor. La iglesia. Amén. La ¿Y amada iglesia. cómo el Señor está preparando la iglesia? Llamándonos al arrepentimiento. Amén. Y a que vivamos en santidad. Amén. Y para eso, ahí es el requisito, bautizarte en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre de Aleluya, Jesús. gloria al nombre de Jesús. Hermosa palabra. Amén. Dios una vez más sigue revelando su nombre. La palabra de Dios dice que es por revelación. Es para todo aquel de quien Dios quiere tener misericordia. Por eso miramos la gente confundidos. Y a nosotros que por la gracia y la misericordia de Dios nos ha sido revelado este nombre, amén. nos parece tan sencillo la revelación del nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere a través de las enseñanzas y de la palabra, que ustedes también puedan comprender este gran misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria, Anunciado a los gentiles. anunciado a los Creído gentiles. en el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Así Amén. que ese es el propósito de Amén, Dios, aleluya. que le conozcamos al único Dios verdadero, Amén. que en ningún otro hay salvación, que el bautismo es para el perdón de pecados. Otras corrientes dicen que no, que el bautismo no es para el perdón de pecados. Aquí dice en Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo. para el perdón de los pecados. Y recibiréis el Ese es el don don del del Espíritu Santo. Amén. Que el bautismo en el nombre de Jesús es el cumplimiento del mandamiento. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cumplimiento de ese Mateo mandamiento 28:9. es el bautismo en el nombre de Amén. Jesús. Jesús le dijo a los judíos, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quiere decir que aquel que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados no le han sido perdonados. Amén. Amén, amén. Porque en ningún otro hay salvación. Amén. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, es a través de Jesús. Amén. A través de Jesús, de Dios manifestado en carne. Así que mis amados, estemos muy atentos a la palabra de Dios. Amén. Que nadie ponga otro fundamento El que ya está. del que ya está puesto. Jesucristo. Porque Jesucristo es la piedra del ángulo, ¿no? Amén. De Jesús.
Qué hermosa es la palabra de Dios. Amén. Sobre Jesús, Amén. vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Amén, Dice, amén. hermano, que nadie ni quite ni ponga una tilde más. Es verdad. Ni quite ni añada. No hay otro fundamento, no hay otra vuelta, hay cantidad de corrientes de doctrinas huecas, doctrinas de hombres, dice la palabra de Dios, en donde le ilustran una cantidad de cosas al ser humano para atraerlo. Hay unos que muestran en un paraíso, unos paisajes muy bonitos y la gente se cautiva de eso, pero definitivamente no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y eso lo logramos a través del oír, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. El estar atento a esta palabra como esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Así que atentos muchachos siempre a la palabra de Dios. Conéctense siempre con la palabra de Dios, porque no es el rótulo el que va a salvar, no es el rótulo de la iglesia pentecostal, no es aquellos a quien Dios nos ha dado esta revelación. Hay muchas doctrinas que también tienen la revelación del nombre de Jesús, que también predican en el nombre de Jesús, bautizan en el nombre de Jesús. Amén. Y también están preparándose para esta Santa Cena. Amén, aleluya. No solamente el rótulo de la iglesia pentecostal. Por eso aquí el fundamento está en Cristo. En Cristo, en que podamos ser bautizados en su nombre. Porque los que hemos sido bautizados en su nombre, de Cristo estamos revestidos. Amén. Y eso es algo maravilloso, lo que decía el hermano ahora, de que cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, eso es una virtud grande la que ya hay en su vida. O sea, no es en vano. Así usted desobedezca, si usted siga dándose contra el mundo, en usted ya ha sido invocado el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Ya es usted el que sigue insistiendo en estar en el pecado y en no vivir una vida agradable a Dios, pero ya una vez que en usted ha sido invocado el nombre de Jesús, Dios peleará por usted. Porque el anhelo de Dios siempre es ese. El anhelo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos ser salvos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a presentarnos delante de Él este día, que sea Dios bendiciéndonos, que siempre podamos invocar su nombre, porque todo lo que hagáis de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Por eso nos dicen Jesús solo, nos dicen solo Jesús, porque cumplimos el mandato de Dios, todo lo hacemos en su nombre. Señor Jesucristo, amado Dios, grande y maravilloso eres, digno de toda adoración. Gracias, Señor, por tener esta Una vez más palabra. damos fe y testimonio de que tu palabra ha sido Palabra de predicada en este vida, lugar. palabra de Gracias por la vida de esperanza, tu siervo. palabra de perdón de Gracias por pecados, esta Señor revelación Jesús. que has dado a su Gracias, vida y Dios que Él mío. puede Porque compartir tú llegaste a tu nuestra palabra, vida mi donde Dios, y estábamos, sabemos Señor, que estamos en el tinieblas, verdadero. perdidos, Tú eres, lejos Señor de la Jesucristo, ciudadanía de Dios, la lejos verdad, de Señor esta Jesucristo. salvación. Tú eres nuestro Te Dios, plació tú eres revelarte a nuestro nosotros. nuestro Salvador, Te amado plació Jesús. mostrarnos la vida, Oh, el Señor camino que Jesucristo, conduce a la vida continúa eterna. cada día, Señor, Padre amado, gracias dándonos por sabiduría esta y casa, revelación de tu casa de conocimiento, restauración. Padre. Gracias por el Colocamos hermano en tus Nazarí, manos, Señor, la por vida todos de estos cada uno, varones que Señor, llegan la aquí, jornada de Señor, trabajo que buscando. llevaremos a cabo Algunos hoy, solamente Señor un momento, Jesucristo. otros Que buscando donde vayamos, Señor, mejorar, podamos crecer, ir en tu triunfar, nombre, Señor vencer, Jesucristo, Señor. que donde estemos Cúmplase podamos tu invocar palabra tu en nombre, este Señor. lugar. Que en A los nuestra cielos y a mente, la en tierra nuestros llamamos por corazones podamos testigos hoy meditar en tu delante presencia, de en tu este nombre, esta Señor multitud, Jesucristo. Señor, de que aquí se ha guarda esta predicado tu casa, palabra Señor, como tu por la vida palabra de lo cada uno, manda. Señor Jesucristo. Porque, Señor Jesús, Padre ese es tu amado, los mandato. alimentos Es tu deseo que que las nos gentes sean has salvas. presentado en este Aleluya. día, Padre amado, Gloria nos colocamos al delante de nombre tu. de Bendice, Jesús. Señor, bendice todo lo que hagan nuestras Guárdanos manos, en este Señor. día, líbranos. Guarda nuestro salir y nuestro Llévanos en entrar tus desde manos, que ahora tu y para presencia siempre, vaya Señor. con nosotros donde En quiera tu que nos nombre, movamos. Señor Jesucristo. Guarda a los muchachos En el que se han nombre ido. poderoso de Tráelos Jesús. nuevamente, vamos a Amén. orar. Amén. Amén. Vea, en la fundación de Charria, José Carvajal se fue mucho tiempo. ¿Quiénes estuvieron de Charria? Después volvió José Carvajal. Yo me alegré, lo vi en la iglesia. Venía más chiquitico, tan raro. Yo lo vi como tan pequeñito que es José Carvajal. Le vi los pies negros, llevados. Y ayer nos encontramos con uno que se encontró